tema de hoy es el ABC de la geriatría y nuestro especialista, el doctor Mauricio Moreno Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene la especialidad de medicina interna y de geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, allá en la Ciudad de México. ¿Qué es la geriatría? La geriatría pues es parte importante de la medicina, que es una especialidad relativamente joven y apunta principalmente al cuidado de la población adulta mayor, que se define como mayor de 65 años, y tratando de buscar la piedra angular de la geriatría, que es la funcionalidad e independencia, ¿no? Ese es como el primer precepto de la geriatría. Seguridad e independencia. El paciente tiene que ser funcional e independiente, completamente funcional e independiente. Cada que llega un paciente con una enfermedad y damos un tratamiento. El objetivo que buscamos con ese tratamiento en un paciente de edad avanzada versus un paciente más joven suele ser ligeramente diferente para cada enfermedad. Es decir, tenemos metas diferentes de presión arterial, metas diferentes de colesterol, metas diferentes de glucosa, que esa diferencia se basa en estudios clínicos grandes en donde se ha visto que si no hacemos esa pequeña diferencia, el paciente con el mismo tratamiento que un joven, si ya tiene 70 años, ese paciente puede sufrir desenlaces o eventos desastrosos, adversos que no queremos, ¿no? Y acá vemos las dos caras de la moneda, una en donde nos enfrentamos a un escenario ideal, en donde podemos ver en consulta o en hospital a un paciente adulto mayor que es completamente independiente, completamente funcional, mental y físicamente hablando, y nos vemos al otro extremo, un paciente con todas las enfermedades. Y en el intermedio, pues vemos pues, toda la gama de colores, ¿no? Donde claro. Desafortunadamente el primer ejemplo que le ponía del paciente ideal casi no se presenta, ¿no? En el estudio, en la encuesta nacional de envejecimiento, se vio que este tipo de envejecimiento, que es llamado envejecimiento exitoso, se presenta en menos del 4% de la población. Entonces, la realidad es otra, ¿no? Nos enfrentamos a un tipo de envejecimiento que a nivel nacional no es exitoso, ¿no? Generalmente buscaríamos un envejecimiento que fuera el paciente independiente, saludable. Desafortunadamente tampoco se presenta que sería el envejecimiento habitual, ¿no? Así es como se conoce el concepto. Y nos enfrentamos a otros tipos de envejecimiento donde el paciente llega a edades avanzadas con cierto grado de discapacidad, ¿no? De discapacidad o al menos con una carga de enfermedades muy grande. Ahorita, pues, digamos, los geriatras están tratando con las consecuencias de medidas culturales de prevención que se han dejado de hacer durante muchísimo tiempo. La gran epidemia de obesidad que estamos viviendo, obesidad, diabetes, ¿no? Que de hecho Yucatán es número 1, ¿no? Estamos viendo ahorita las consecuencias, ¿no? En pacientes que debido a la vacuna, las vacunaciones, al descubrimiento de los antibióticos, a varias medidas que se han hecho a nivel hospitalario y de el yodo en la sal, la potabilización del agua, ¿no? Y gracias a que pues, las grandes epidemias que mataban a poblaciones enteras ya no existen. Así es. Ahora vemos el envejecimiento en carne y hueso, ¿no? Ya no en papel. Y en aumento. Y por los hábitos y medidas preventivas que no se han hecho en el pasado, ahora vemos pacientes viejos, pero con enfermedades, ¿no? Pues muy probablemente tienen que empezar desde edades muy tempranas, ¿no? Acá vemos ya campañas que existen para alimentación saludable en primarias, ¿no? Programas de activación física, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad se tienen que empezar estos programas para que el hábito en la etapa adulta favorezca un buen envejecimiento, ¿no? Enfermedad quizás de las más estudiadas es la diabetes, ¿no? La diabetes en el paciente joven, que tenemos que irnos a metas de tratamiento muy estrictas, que esto equivaldría a glucosas en ayunas incluso que están rayando los 100, ¿no? Entre 100 y 110. En el adulto mayor, si conseguimos o buscamos estas metas de tratamiento, muchas veces el paciente puede cursar con hipoglucemias en la madrugada, es decir, bajas de azúcar. Claro. Esto conlleva en la madrugada, en un periodo corto, pues a caídas, ¿no? Caídas cuando va al baño en la madrugada, que se caiga el paciente adulto mayor. Y si no sufre una caída, esa hipoglucemia puede dejar una
una marca, una microembolia en el cerebro, un microinfarto en el corazón, o si tiene buena suerte el paciente y no pasa nada de esto, puede ser que el paciente curse con síntomas varios durante el día, es decir, que notemos al paciente que tiene bajas de azúcar, como un paciente deprimido, un paciente que come poco, ¿no? Pero es por el tratamiento excesivo que se está dando a este paciente. Entonces, las metas de tratamiento en diabetes son diferentes de acuerdo a grupos de edad, que de hecho acá hay que diferenciar que la edad avanzada no es solamente una, sino que existen grupos de edad que son pacientes viejos y pacientes muy viejos, y todavía tenemos un grupo etario de los pacientes llamados centenarios, que son mayores de 95 años. Entonces, más edad, a veces hay metas de tratamiento diferentes, ¿no?, que tenemos que hacer. El ejemplo que le diabetes es el, creo que más práctico, y el de día a día, ¿no?, que vemos a veces. Y eso lo podemos ver desde cuestiones médicas de primer nivel de atención, por ejemplo, una gripe, una diarrea, ¿no?, en donde, pues no sé, alguien tiene diarrea y toma loperamida, ¿no? Claro. Lomotil famoso, ¿no? Entonces, pero pensamos allá, pues, ¿qué le puede hacer de daño, ¿no?, a un paciente de 90 años. A pacientes de 90 años que le damos Lomotil y terminan a veces con una suboclusión intestinal, o sea, el intestino se paraliza, o terminan con problemas de delirium. Delirium es como alucinaciones, pueden tener alucinaciones, problemas mentales, transitorios, pero al final, pues problemas que llevan a urgencias, ¿no?, al paciente. Una mayor vulnerabilidad en el estado de salud, ¿no? Sí, que de hecho por eso existen indicaciones precisas de inmunizaciones o vacunas en la población adulta mayor, porque en caso de que les dé una gripe, ¿no?, que se complica una neumonía, esta puede llevar al paciente al menos a una estancia en hospital o a la muerte, ¿no? Entonces, por eso la importancia de vacunas contra neumococo, vacunas contra influenza en la población de más de 65 años, precisamente por esta vulnerabilidad, el término que usó, que ese es un término muy adecuado en geriatría, la vulnerabilidad, porque precisamente vemos a veces a pacientes o sujetos, ¿no?, pacientes en la calle de edad avanzada que aparentemente están sanos, que se ven robustos, que se ven bien, pero que una enfermedad pequeña, ¿no?, como una diarreíta, un catarro, los lleva a una crisis en hospital, ¿no? Entonces, ahí vemos la relevancia de detectar a esa población, que esta palabra que usted usó de vulnerable es muy, digamos, representativa de un concepto nuevo en geriatría, ¿no?, que a principios de los 90 se empezó, que es el término de fragilidad. La fragilidad, que es una palabra que pues podría ejemplificarse con un vaso de cristal, ¿no?, en donde lo vemos y pues está enterito, ¿no?, está enterito, tiene agua, ¿no?, pero un golpe pequeño, una caída y se hace pedazos, ¿no? Entonces, este vaso de cristal es el ejemplo de un paciente frágil, ¿no?, donde vemos a los pacientes. Y la forma de detectar a esos pacientes también esa es tarea y labor del geriatra, ¿no? Detectar a esos pacientes, que existen criterios definidos, ¿no?, para detectar a esa población de pacientes frágiles, mediciones que se pueden hacer en consultorio y otras más en el interrogatorio, ¿no?, para detectar a esa población de pacientes frágiles y poder instaurar medidas preventivas. Una de ellas, por ejemplo, la vacunación, ¿no?, que eso sería sin duda una medida preventiva. Otra, la detección de osteoporosis, ¿no?, que si el paciente se cae y tiene osteoporosis, pues se fractura, si no, no puede vivir, habría que darle tratamiento, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, saber detectar qué enfermedades es el número uno, la prioridad uno en la atención de este paciente geriátrico. Precisamente, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que atiende la geriatría? Yo creo que el número uno, por mucho, suele ser demencia. La demencia, o hablemos genéricamente como queja de memoria, ¿no?, porque muchos pacientes no tienen demencia, solamente olvidos, ¿no?, que es lo que lleva a buscar un geriatra. Y otras de estas enfermedades a veces se encasillan más hacia la rama de medicina interna, pero en población de edad avanzada, que le digo, precisamente por eso hay geriatras, porque existen ciertas sutilezas que hacen diferente el tratamiento. Hipertensión, diabetes, definitivamente, ¿no?, que son enfermedades muy, muy prevalentes en la población mexicana. Y otras como depresión, incontinencia urinaria, o a veces caídas, ¿no?, que si es el paciente que sufre una caída, posteriormente buscan a un geriatra, ¿no? En estos casos, justo en caídas, incontinencia urinaria y depresión, y también en queja de memoria, me gustaría hacer una pausa, porque todas estas enfermedades
se conocen justo con el término de síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos que son parte, digamos, si viéramos el capítulo 1 de geriatría de un libro, ¿no? El primer capítulo son síndromes geriátricos, ¿no? Porque es lo básico que tiene que conocer un geriatra. Y esto son manifestaciones o, digamos, cosas que uno puede ver en el paciente, pero que no se deben directamente a lo obvio, ¿no? En este caso, una caída, ¿no? Uno puede pensar, pues seguro se le torció el pie, ¿no? O no vio bien dónde pisó, ¿no? Uno pensaría eso. Y no es un problema ni de oftalmólogo porque lo ve bien, ni tampoco es de ortopedia porque se le torció el pie. Es un problema a veces porque toma un medicamento para el mareo que provoca una reacción en el paciente que condiciona esto. O porque toma una medicina para la presión arterial que hace que cuando el paciente se pare, se le baje la presión arterial súbitamente, ¿no? Y sufre una caída, ¿no? La depresión que le comentaba a usted a veces puede ser por hipoglucemias, bajas de azúcar, ¿no? Un sobretratamiento de la diabetes me lleva a depresión. La depresión no es provocada como en el joven, ¿no? Por otras causas que requiere que vaya al psiquiatra, ¿no? Acá requiere un ajuste de antidiabéticos. Entonces, esas enfermedades que aparentemente son provocadas por una cosa, pero no, esas son los llamados como síndromes geriátricos, que lo vemos como, se definiría como el mismo fin o evento, lo que vemos, pero que las vías que pueden llevar a ese evento o ese digamos, evento indeseado, pero las vías pueden ser muy diversas, ¿no? Vemos una línea recta que comunica hacia ese evento en el joven, ¿no? Y en el adulto mayor son puras hipérboles, ¿no? Entonces no hay una vía fácil de detectar, ¿no? Y en eso entra el papel del geriatra, ¿no? Para saber de qué forma llegar a la causa, de por qué pasó esto. ¿Qué diferencia hay entonces entre un internista y un geriatra? Porque usted además es internista y es geriatra, entonces creo que la pregunta queda pero de maravilla, ¿verdad? Pues de entrada es en la formación, ¿no? En medicina interna, al igual que muchas otras especialidades, es una especialidad que requiere un examen de selección. La medicina interna pues, es una residencia de 4 años, en donde se realizan pues, guardias, ¿no? ABC, prácticamente cada tercer día, guardias de 36 horas que se hacen en un hospital, en diferentes áreas de hospital y de urgencias. Y al término de esos 4 años, el médico internista, que es el nombre que recibe, puede optar para tomar diferentes caminos. Puede hacer reumatología, oncología, endocrinología o geriatría. El perfil del médico internista versus geriatra, el geriatra pues habitualmente debe tener un poquito más de paciencia, ¿no? en la consulta, ¿no? Las consultas, por supuesto, de la población adulta mayor son unas consultas que demandan más tiempo, ¿no? Entonces, habitualmente es dificilísimo ver una consulta de 15, 20 minutos en geriatría, ¿no? Las consultas al menos son de 1 hora, muchas veces nos tardamos más de 1 hora, hora y media. También, diferencia entre geriatra e internista, los geriatras trabajamos mucha parte, porcentaje grande de nuestro tiempo fuera de hospital, muchas veces en casa o en asilos o residencias. Y, por supuesto, la población que atendemos, que siendo internista y geriatra, pues también podemos atender a pacientes adultos jóvenes, ¿no? Aunque, digamos, el gusto, el placer, ¿no? Y también la búsqueda del paciente hacia el médico suele ser de la población adulta mayor, ¿no? Entonces, eso junto con lo que platicamos hace un momento, que las enfermedades de medicina interna existen de todas casi, diferencias sutiles en edades avanzadas, ¿no? Entonces, habitualmente el geriatra debe conocer el tratamiento, los síntomas, el diagnóstico de todas las enfermedades de medicina interna, pero enfocándonos mucho en enfermedades crónico-degenerativas, incluido demencias, ¿no? Demencias, Parkinson, epilepsia en el adulto, más grandes hospitales donde se ve, digamos, híbridos de especialidad, donde hay oncogeriatría, nefrogeriatría, cardiogeriatría, que justo se refiere a lo que platicábamos, que en cada rama de la medicina, en cardiología, en nefrología, en oncología, existen diferencias en cómo tratar las enfermedades, cánceres, hipertensión o insuficiencia renal o diálisis en población joven y en población adulta mayor, ¿no? Entonces, por eso es que están existiendo ya poco a poco más ramas cruzadas o híbridas, ¿no? entre
entre geriatría, ¿no? Geriatría con oncología, geriatría con cardio, que de hecho el Instituto de Cardiología tiene un diplomado de cardiogeriatría. El Hospital de Nutrición donde estudié tiene una unidad de neurogeriatría, ¿no? Donde se dedica prácticamente a demencias, ¿no? Neurogeriatría de Parkinson, y nefrogeriatría, oncogeriatría, que estas poco a poco van llegando, ahorita existen en otros países, ¿no? Entonces, poco a poco la geriatría se mezcla y forma parte de los comités que toman decisiones de hospitales para dar un tratamiento, por ejemplo, quimioterapia, ¿no? El geriatra forma parte de ese comité para decidir qué quimioterapia se le debe dar a un paciente, de acuerdo a justo lo que platicábamos en un principio, la funcionalidad, ¿no? Si el paciente tiene 80 años, pero es un paciente 100% funcional, que tiene una expectativa o sobrevida restante aún prolongada, ese paciente debe recibir un tratamiento óptimo para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esas unidades existen comités de oncogeriatría que ayudan a definir y a seleccionar los pacientes para una terapia óptima. ¿Qué son los olvidos benignos? Si los olvidos benignos, estos son o se refieren a problemas de la memoria a corto plazo que puede experimentar el sujeto. Existió algún lapsus, ¿no? Algo que me distrajo, ¿no? Pero no es algo determinante para mi vida, ¿no? Cambios que existen en la memoria del paciente adulto mayor, que con el envejecimiento, esta capacidad de recordar rápidamente una tarea, un evento, se hace más lenta, ¿no? O sea, pero finalmente sí logra recuperarse esa información. Esa es la parte importante. Uno, que al final sí se acuerda el paciente de la información, y otro, que esta información no es vital. No es vital, me refiero a que no fue que yo me haya perdido o extraviado estando en la calle, o que se me hayan olvidado mis medicinas, o que de repente no me acuerdo si comí, no comí, o me bañé, no me bañé, o algo, no reconozco a la persona que está enfrente, ¿no? Que a lo mejor es mi hijo. Entonces, no son ese tipo de olvidos, ¿no? Son olvidos relativamente pequeños. Esos son los olvidos benignos. Que la diferencia grande que existe con el grupo de demencias, que esto es importante recalcar, los olvidos benignos, no porque yo tenga olvidos benignos, quiere decir que me va a dar demencia. Eso es completamente independiente, ¿no? El paciente que de tener olvidos, o a veces sin ningún olvido, empieza a tener problemas de la memoria inmediata o reciente, que ya repercuten en su funcionalidad, que son repetitivos, que llevan un curso que va avanzando, ¿no? Que hay diferentes cursos, ¿no? Entre la demencia más común, ya, tipo Alzheimer, contra otras demencias, ¿no? El curso o la evolución, el avance es diferente. Que marca una tendencia. Marca una tendencia, exacto, va avanzando hacia una tendencia. Entonces tenemos varios escenarios, pero al final, cuando el problema de memoria llega a repercutir en la independencia del paciente, o sea, el paciente ya necesita de alguien más porque él ya no se acuerda de sus medicinas, o ya no se acuerda de sus citas, o si sale a comprar algo, entrega más dinero, o ya no sabe el valor del dinero, empieza a regalarlo, ese paciente ya tiene demencia. Lo mismo problemas que tienen pacientes que tienen hipotiroidismo. Si la glándula tiroides no funciona, no produce la hormona tiroidea, el cerebro procesa información de una manera más lenta. Entonces puede haber olvidos, pero el paciente llega consultando creyendo que tiene demencia, tiene un hipotiroidismo, se le da tratamiento y puede ser que mejore, ¿no? Hay algunos pacientes que mejoran, otros no, pero al final tenemos que buscar causas para tratar de llegar al diagnóstico de demencia, ¿no? Que estas causas pues son muy, muy diversas. La demencia como si fuera senil o asociado a la edad. El problema con este término radica en que pues la palabra senil se asocia más hacia algo caduco, ¿no? Que suele considerarse un término incorrecto, ¿no? Inapropiado el decirlo, ¿no? Entonces, por ello es que la palabra senil no se utiliza. Hay que eliminarlo. Sería idealmente eliminarlo al menos del léxico médico, ¿no? Claro. Del léxico médico, que muchos médicos lo siguen usando, ¿no? El término degenerativo de demencia, pues acá existen muchísimas, ¿no? Pero más se aplica al tipo Alzheimer, que acá la definición correcta actual es demencia degenerativa tipo Alzheimer, porque no podemos asegurar que sea Alzheimer hasta tener una autopsia cerebral, ¿no? Porque la definición de Alzheimer son realmente cosas que se ven al microscopio, en tinciones especiales, ¿no? Para saber si en efecto es Alzheimer. La demencia, digo, es una enfermedad crónica, degenerativa, ¿sí? Y
y que no es definitivamente parte de la edad, ¿no? El envejecimiento no debe llevar a demencia. Si aquí, digo, ejemplo, en pacientes que tengo, ¿no? Donde tengo pacientes de más de 95, 96 años, ¿no? Que tienen una memoria privilegiada, ¿no? Generalmente estos pacientes son gente que no ha fumado, no toma, que ha hecho ejercicio, incluso con algunas enfermedades, hipertensión, diabetes, pero perfectamente bien tratadas, bien controladas, que son buenos pacientes, ¿no? Que son responsables, que van a sus citas. Entonces, parte del daño cerebral que va a llevar a demencia deriva de los malos hábitos o malas conductas que se puedan tener durante la vida, ¿no? Pacientes que no hacen ejercicio, que fuman, que están gorditos, no hacen nada por cambiarlo. Y también tenemos la parte genética, ¿no? Que acá con la parte genética, la única parte que afectaría, digamos, en cuanto a demencia tipo Alzheimer, sería si mi familiar inmediato tuvo el cuadro antes de los 60 años, o sea, demencia juvenil. Si ya fue una demencia degenerativa en alguien de más de 80, 90 años, eso no me compete a mí en ninguna parte genética, ¿no? Por supuesto que tengo más riesgo, claro, ¿no? Que otra, pero no es así como que el paciente a veces, el hijo vive con el miedo de que me va a dar, y no es cierto, no necesariamente me va a dar, ¿no? Siempre y cuando hago de mi parte, ¿no? O sea, si claro, el paciente hace de su parte esas cosas que tenemos, la edad no va a llevar al paciente a demencias, ¿no? Puede llevar a otros deterioros, que existen patologías asociadas 100% a la edad, que una de ellas es la vista cansada o presbicia, ¿no? Es así. La pérdida auditiva es así. O sea, son definitivamente por la edad, ¿no? Y inclusive el crecimiento prostático en el hombre, esta se asocia 100% a la edad. Se dice que, claro, o sea, si el hombre que vive lo suficiente, pues va a tener la próstata gigante, ¿no? Claro. Si el hombre pues no llega a vivir lo suficiente, no va a crecer la próstata. Pero demencia no es realmente por la edad, ¿no? Es mucho más frecuente, que acá hay que considerarlo como un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo. Mientras más edad, más riesgo tengo de tener demencia, pero no es la edad la causa. Es la diferencia. Es muy importante el papel de la nutrición. Entonces, tratar de tener siempre a un nutriólogo o nutrióloga de cabecera que sea parte de nuestra vida, no buscar al nutriólogo cuando ya existe un problema, ¿no? Sino que el nutriólogo debe ser un asesor en todo momento. Eso es uno. Si comemos lo que nos corresponde, muy probablemente esa es una medida preventiva ideal. Otra es llevar un programa de actividad física. Necesitamos hacer ejercicio, ¿no? Esto no diariamente, pero al menos las recomendaciones son de 150 a 180 minutos a la semana, ¿no? Por semana. O sea, hablamos de 2 horas y media a 3 horas por semana de ejercicio. Este ejercicio, por supuesto, debe ser adaptado a cada sujeto, ¿no? Sí, por supuesto. No todos van a correr, ni todos van a ir a hacer pesas, ni todos van a nadar. Y menos lo que está de moda, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, cada quien va a hacer lo que pueda, lo que le corresponda. Parte de la alimentación, existen varios estudios que han demostrado que quizás el consumo de una dieta que se llama dieta mediterránea, ¿no? Que incluye principalmente peces de agua fría, al igual que frutos secos, aceite de oliva, ¿no? Ricos en omega, pudiera ser una conducta preventiva a largo plazo, ¿no? Y finalmente, y parte muy, muy importante, es el control de enfermedades crónicas. O sea, si yo detecto una enfermedad en alguien de 40, 50 años, triglicéridos altos, ¿no? O presión alta, muchas de estas enfermedades crónicas llevan un cuadro que se considera silente o asintomático. Esto quiere decir ausente de síntomas. Entonces, el paciente con triglicéridos altos, con presión alta, con azúcar alta, la gran mayoría de las veces no tiene síntomas, se siente bien. La gran carga de obesidad, regresando al punto, diabetes, hipertensión y problemas de colesterol, todo lo que se llama síndrome metabólico, sí, o enfermedades cardiovasculares, lo que va a llevar al final el mal control, sea que el paciente toma pastillas parcialmente o que no toma pastillas porque se siente bien, pero al final, si la enfermedad no está controlada correctamente a lo largo de muchos años, esto va a generar endurecimiento arterial, que se llama aterosclerosis. Entonces,
Estas arterias, pues las tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Pero las más pequeñitas son las primeras en sufrir. Las más pequeñitas las tenemos en el riñón, en el corazón, en el ojo, en los nervios y en el cerebro. Entonces, los diabéticos, pues luego tienen neuropatía, ¿no? Que les duelen las piernas, pero porque las arterias del nervio, que se llama vasa nevorum, ¿no? Se endurecen, se achicharran por el mal control de la enfermedad, incluyendo tabaquismo, ¿no? Que también tabaquismo, obesidad y sedentarismo son otros factores de riesgo. Entonces, daña los nervios, daña el cerebro, daña el corazón, y al final tenemos pacientes con diabetes que terminan en diálisis o insuficiencia cardíaca, porque el corazón se dilata y crece el corazón, o con microinfartos cerebrales, que muchas veces estos infartos, nuevamente, usar el término silente. Los infartos cerebrales o embolias cerebrales muy chiquititas, la gran mayoría de las veces no dan ningún síntoma y se van acumulando, simulando si nosotros prendiéramos la luz de un árbol de Navidad como los foquitos de Navidad, ¿no? Silente podría ser el equivalente, como se dice popularmente, a la callada. Calladito, ¿verdad? A calladito, y van llegando. Trabajando, ¿sí? Y dan el golpe. Exacto. Y nos damos sorpresas. Claro. Por ejemplo, vemos pacientes, ¿no? Hoy vi uno que justo cuando vemos pacientes, a veces nos encontramos con una imagen de tomografía donde el paciente niega haber tenido cualquier problema en el cerebro y tiene muchísimos infartos chiquititos. Muchísimos infartos cerebrales. Entonces, esto es el pan de cada día, ¿no? Llega un paciente con problemas de memoria, le pedimos una tomografía y sale que tiene muchísimos microinfartos, ¿no? Entonces, ¿pero se siente bien? ¿Se siente bien? Se siente bien, solamente tiene el problema de memoria y ya de ahí sale que, es que le dijeron hace 10, 15 años que tenía la presión alta. Bueno. Y le dijeron no sé cuándo, y entonces empieza ya en el interrogatorio a salir la información de que el paciente le dijeron hace 10, 15 años que había algo, pero pues el paciente se siente bien y pues nunca tomó su medicamento. Y la sumatoria al final es lo que hace el acúmulo, ¿no? Es el acúmulo de daño a las arterias, que hablando de demencia, pues serían pues, el cerebro, ¿no? Pero hablando de corazón, infarto, insuficiencia cardíaca es el corazón, de diálisis es el riñón, ¿no? De neuropatía en el diabético, los nervios de las piernas, ¿no? Entonces, en oftalmología, la ceguera, ¿no? Que también sería las arterias de la retina, ¿no? Entonces, todo ese daño viene del mal control de enfermedades crónicas porque no dan síntomas, ¿no? No dan síntomas. Entonces, esas son las consecuencias de a veces no tomar el medicamento o no ir al médico, o muchas veces, a veces es por esto de la parte cultural, ¿no? De que si me siento bien, pues no, ¿para qué voy al médico? ¿Para qué tomo mi medicamento? La parte preventiva, la parte de estilo de vida, ¿no? Y el atenderse. Y el atenderse oportunamente a sus propias enfermedades, claro, ¿no? Que tengan. Sí. Entonces, son como los 3 ejes que creo que tenemos que ver, ¿no? Y si aún se nos da una segunda oportunidad, ¿no? A veces pacientes que sufren un infarto en el corazoncito, una embolia cerebral y sobreviven a ¿no? Existe nuevamente la prevención de que vuelva a darnos, ¿no? Que se llama prevención secundaria, que eso también sirve mucho para lo que hablábamos de calidad de vida, ¿no? El paciente que ya sufrió una embolia o un infarto, mejorar la calidad de vida previniendo un nuevo infarto, una nueva embolia, ¿no? Entonces, parte de esto es el tratamiento de un paciente con demencia, ¿no? Donde ya tiene un problema que es irreversible, no hay cura para este problema, va a seguir avanzando, pero el tratamiento va a lograr que este paciente envejezca y lleve el curso de la enfermedad, que habitualmente es de muchos, muchos años, el curso de una demencia, y con buena calidad de vida, es decir, es un paciente que debe estar tranquilo, que habitualmente deba dormir en la noche, no en el día, que no debe ser un paciente agresivo con sus familiares, que debe ser un paciente que reciba el cuidado de buena manera, ¿no? De buena gana, ¿no? Ese es el objetivo de tratar a un paciente con una enfermedad como la demencia, que pues no hay cura, ¿no? Pero el tratamiento va a llevar a que este paciente sea claro, pues, un paciente que pueda recibir un cuidado en casa, que es lo que siempre buscamos. ¿Es verdad que un adulto mayor necesita dormir menos tiempo que un joven, que una persona que tiene una edad madura, o un joven que se habla de 8 horas? Hay quien dice que un adulto mayor con 5 horas que duerme es más que suficiente. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, uno de los cambios normales del sueño con el envejecimiento justo es se acortan los ciclos de sueño profundo.
O sea, el sueño profundo que habitualmente es el sueño donde se relajan los músculos, donde el paciente sueña, donde el cuerpo descansa. Estos ciclos que habitualmente hacemos entre unos 4 o 5 ciclos, el paciente joven, que cada ciclo dura entre 90 a 120 minutos, ¿no? Entonces, de ahí sacamos las horas, ¿no? Que habitualmente 4 ciclos de 90 a 120 minutos son 8 horas. Entonces, el paciente joven hace 4 ciclos, duerme 8 horas, y el adulto mayor entre 2 a 3 ciclos suele hacer. Entonces, hay pacientes que con 4 o 6 horas máximo con es eso más que suficiente. Así muy es. bien, doctor. Y le damos las gracias al doctor Mauricio Moreno Aguilar. Muchísimas gracias, especialista en geriatría del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Su teléfono es 920-4040, extensión 1056. Así es. Así es, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. A usted. Y nos estaremos viendo por aquí. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.